Ok, buenas noches, compañeros, maestra. Nosotros somos el grupo número 7 y vamos a estar hablando sobre el cerebro adolescente. Este grupo está compuesto por Joana López, Marlene Hernández, una servidora, Jasmelin Cruz Jiminian y Diego de Collado. El cerebro adolescente, esta es mi parte de la exposición. Voy a estar hablando de las nociones neurocientíficas del cerebro en la adolescencia y el potencial del cerebro adolescente. Ok, nociones neurocientíficas del cerebro en la adolescencia. Tengo las 7 ideas más importantes sobre esas nociones, que la primera es: el cerebro alcanza su mayor tamaño en la adolescencia temprana, puesto que el mayor tamaño se toma en las chicas o las jóvenes a los 11 años y en los varones a los 14. Esta edad o diferencia de edad no tiene que ver con el desarrollo del cerebro, sino con la capacidad y el tamaño, pues el cerebro sigue desarrollándose incluso después de que termina de crecer. Como dice la segunda parte, el cerebro continúa madurando. Por esto es fácil de recalcar que no hay ninguna diferencia de inteligencia entre el hombre y la mujer. En la parte 3 dice: el cerebro adolescente está listo para aprender y adaptarse. Esto quiere decir, esto se debe a que el cerebro tiene plasticidad, lo que significa que puede cambiar, adaptarse y, como mismo dice la palabra, amoldarse a situaciones o a las capacidades que la misma persona se enfrente en el proceso. Se puede modelar con ejercicio y actividades, ya sean artísticas, académicas, para poder ayudar al cerebro a madurar y aprender. Como cotejo número 4, tenemos que muchos trastornos mentales aparecen durante la adolescencia. Los cambios continuos en el cerebro y en general en todo el cuerpo de la persona, del chico o la chica adolescente, hace que estos mismos cambios hormonales y muchas veces hasta sociales se vinculen a lo que es el proceso del descubrimiento de trastornos mentales que quizás ya estaban, pero en la adolescencia se pueden intensificar por el mismo cambio brusco que existe de niñez a adulto. En la parte número 5, el cerebro adolescente puede ser más susceptible al estrés. Debido a que el cerebro adolescente todavía está en desarrollo, puede que no reaccione igual que un cerebro adulto en situaciones de estrés, de ansiedad o depresión, y puede estar más propenso a recibir este tipo de situaciones. Hay más información disponible sobre el manejo del estrés que puede ser manejado, que van a estar en recomendaciones al final de la exposición. En la parte 6, los adolescentes necesitan dormir más horas que los niños y los adultos. Aunque suene un poco raro, es cierto. Las investigaciones muestran que las concentraciones de melatonina, la hormona de sueño en la sangre de los adolescentes, son naturalmente menor en la noche y mayor en la mañana. ¿Qué quiere decir? Que por eso vemos que muchos adolescentes en las noches no quieren dormir, pero en la mañana sí les da mucho sueño. Eso se debe a que el proceso del cambio hormonal hace que la melatonina sea menos. Entonces el cuerpo necesita descansar más, pero debido a la falta de melatonina se hace un poquito más difícil. Es recomendable que un adolescente duerma de 9 a 10 horas. Entonces, la parte final dice: el cerebro de los adolescentes es resistente. ¿Qué quiere decir con resistente? Aunque suene un poco irónico, la adolescencia es la etapa más, digamos, inestable del ser humano a nivel de desarrollo, pero con todo es, aunque sea vulnerable, es bastante resistente, pues
que ya que la mayoría de adolescentes crecen y llegan a adultos sanos. Y ciertos cambios en el cerebro durante la adolescencia ayudan a tener una salud mental que sea más fructífera y más concreta, ya que pasa por ciertas situaciones que lo marcan para la vida, ya sea para bien o para mal, pero mayormente es para bien. Entonces, nociones neurocientíficas del cerebro en la adolescencia. Bueno, en esta parte habla de que se llega a la adolescencia con el cerebro prácticamente desarrollado. Como dije anteriormente, en la primera etapa de la adolescencia se determina lo que es el tamaño físico del cerebro, pero le falta la última fase, que es la maduración. En esta fase es cuando pasa de materia gris a materia blanca. Por tanto, el cerebro sufre cambios estructurales, apareciendo nuevas conexiones nerviosas, desapareciendo otras y reorganizándose conexiones que existían previamente. O sea que el adolescente cambia tanto física, mental, social, emocional y hasta en conexiones cerebrales. Es decir, que es una etapa de total maduración, o sea, madurar es desarrollar. Entonces, ahora como última parte, voy a hablar del potencial del cerebro adolescente. Quise resaltar dos partes en específico, que son la plasticidad y la creatividad. Cuando hablamos de plasticidad cerebral, es una propiedad del sistema nervioso central que le da la habilidad a cambiar la funcionalidad y la estructura en respuesta a cambios externos e internos. Algunas ventajas son a mayor diversidad y número de conexiones corticales aumenta la capacidad para aprender y generar nuevas soluciones a problemas. Por eso decía que para desarrollar el cerebro en la adolescencia es bueno mantener el cerebro ocupado en actividades productivas, ya sean artísticas, académicas o de algún tipo de actividad física, deporte o cualquier afinidad que tenga el adolescente. Ahí entra lo que es la creatividad, que es el rol de nuestro cerebro en todo el proceso, es la capacidad de las personas para producir ideas nuevas, originales e innovadoras de acuerdo a su contexto. O sea que la creatividad no solamente se puede usar en el arte, se puede usar en el ambiente laboral, en el ambiente académico, en lo personal, en algún hobby. Lo ideal es que el cerebro se mantenga funcionando y produciendo nuevos conocimientos, no importa el área en la que sea específicamente. Hasta aquí mi parte. Hola, mi nombre es Joanna López y yo les estaré hablando de la toma de decisiones en la adolescencia. En la adolescencia está muy presente ese deseo de sentirse libre, autónomo y competente. Ese deseo de ser libres, de yo puedo tomar mis propias decisiones y hacer lo que yo creo que es correcto para mí. El adolescente no solo tiene más capacidad para aprender que un niño, sino que lo hace de una manera diferente porque está aprendiendo a tomar pues sus propias decisiones y comienza a hacerlo de una manera pues mucho más responsable. Este es un momento muy clave para visualizar sus proyectos, para soñar con hacer posibles diferentes ideas, proyectos. La adolescencia es esa etapa en la que se adquiere la posibilidad de hacer posible, de hacer real lo posible. Entonces, podemos decir que tenemos diferentes tipos de decisiones, programadas y no programadas. Las decisiones programadas son aquellas que se toman para resolver problemas que han surgido en el pasado, para valorar opciones. O sea, yo sé que vi que pasó esto, me voy a ir por este camino para que no me suceda esto. Son decisiones más planeadas. Y las decisiones pues no programadas son aquellas que se dan a partir del momento y de las circunstancias que surjan. Aquí no se miden bien las consecuencias, pues son decisiones que se toman a partir de lo que se esté dando en el momento. Los adolescentes tienen capacidades intactas, podríamos decir, para razonar y tomar decisiones, planificar y tener otro modo racional de pensamiento y comportamiento. Sin embargo, aunque reconozcan racionalmente,
lo que está bien de lo que está mal. Estas capacidades pueden ser interferidas con mucha facilidad por sus emociones o por las influencias de otras personas, los entornos en los que se dan esta toma de decisiones y un estado emocional alterado pueden conllevar a que el adolescente pueda estar en actos peligrosos y tomar decisiones inapropiadas o actuar irresponsablemente. Eh, el hecho de que el entorno, ellos se involucren en un entorno que les pueda afectar y tener un estado emocional afectado puede pues conllevar al adolescente a tomar decisiones no adecuadas. Los adolescentes son más propensos a correr riesgos si ellos creen que sus compañeros los están observando. Ese deseo de pertenecer a un grupo selectivo de personas, ya sea porque son más populares o porque yo entiendo que debo de pertenecer ahí, por dejarse llevar por las masas. Esto es muy peligroso en esta etapa porque puede conllevar al adolescente a actuar de una manera que en un futuro pueda afectarle. Mientras que el adulto tiene la capacidad de modificar o cambiar adecuadamente conductas negativas o riesgosas con el fin de evitar consecuencias futuras negativas, el adolescente responde más por impulso. Entonces, a medida de que éste crece, acompañado por la presencia de un adulto, según algunos estudios, dichos adolescentes que crecen con un adulto, es decir, el adulto no solo como persona que está a su lado, sino el adulto como guía, el adulto como consejero, el adulto como responsable. Estos adolescentes crecen con, con la capacidad de saber parar una conducta porque sabe que en un futuro puede afectarle. Este adolescente con el tiempo será capaz de interrumpir dicho comportamiento si se evalúa que es de riesgo y tendrá esa posibilidad de pensar antes de actuar. Esto es cuando el adolescente crece acompañado de un adulto como guía, como responsable, como consejero, como persona que está día a día con él. Esta maduración de lo que los profesionales llaman redes neuronales necesarias para lo que ya mencionamos, esa autorregulación, no se produce sino hasta el final de la adolescencia. Entonces, ahora les voy a hablar un poquito sobre el cuidado del cerebro en esta etapa tan importante que es la adolescencia. Es muy importante el desarrollo aquí en esta etapa, es muy importante. Por un lado se produce mielina, que esa es una proteína esencial que envuelve y protege los axones de ciertas células nerviosas y cuya función es principalmente es la de aumentar la velocidad del impulso nervioso. Pero por otro lado, las vías de mielina se desarrollan más hacia las áreas cerebrales que a las áreas cerebrales de funciones con el razonamiento, el juicio y el control de los impulsos. Esta etapa de la adolescencia y también de los primeros años de la juventud, el riesgo de una adicción como adicción al alcohol y otras sustancias es muy alta, pues tiene esta parte alterada, como ya mencioné anteriormente. Eh, También hay que tener en cuenta que el consumo reiterado de alcohol también puede afectar y tener efectos duraderos en la parte relacionada con la memoria y el aprendizaje. También aquí se desarrolla la maduración de lo que es la corteza prefrontal, el área responsable de la expresión de la personalidad, de la toma de decisiones y la moderación
pues el comportamiento social. Las personas que tienen alguna predisposición genética de enfermedades y desórdenes psiquiátricos, muchas de las cuales implican eso de la corteza prefrontal, no manifiestan síntomas sino hasta que esta área esté madura. Por motivo del que durante estos años o sea, por tal motivo, durante esta etapa salen a flote trastornos como la esquizofrenia, trastorno bipolar, la depresión. Entonces, ¿qué recomiendan los neurólogos? ¿Qué recomienda la ciencia? Pues hay estudios que han demostrado que adolescentes que tienen el hábito de comer en familia tienen un gran efecto positivo en la etapa de la adolescencia, pues se disminuye el riesgo, se disminuye la probabilidad de que estos chicos prueben sustancias ilícitas. Entonces, una de las recomendaciones es que se cree el hábito de comer por lo menos 5 veces por semana en familia, que sea un momento para compartir, no para usar electrónicos, no para pelear, sino comer en familia y lo que esto implica. El adolescente también como recomendación necesita dormir 9 horas diarias. En la actualidad, esto se ha visto muy interrumpido por el exceso uso de los electrónicos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que el ejemplo empiece desde los adultos. No puedo enviar a un adolescente a dormir porque tienes que dormir tantas horas o porque ya es hora de dormir. Cuando yo como adulto me quedo en casa haciendo otras cosas, usando electrónico, viendo televisión y demás, sino que para que esto se ejecute debe de empezar el ejemplo desde el adulto para que ellos sigan nuestro comportamiento. Entonces, otra medida que contribuye a evitar el deterioro cognitivo en estas edades de lo que abarca la adolescencia es evitar el sobrepeso, comer saludablemente y evitar el sobrepeso en esta etapa. Entonces, las recomendaciones así rapiditas serían comer en familia, seguir una hora apropiada de sueño, todos en casa, evitar el consumo de sustancias ilícitas y comer saludable para evitar el sobrepeso. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yasmelin Cruz y soy del grupo número 7. El tema que yo le voy a desglosar son los trastornos mentales en la adolescencia. Los problemas más frecuentes en los niños y adolescentes son la ansiedad, la depresión, el insomnio, el trastorno de la conducta y el trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Se ha demostrado entre distintas conductas de riesgo sexuales, de alimentación, violencia, acoso escolar, consumo de tabaco y drogas, la depresión y otros estados de salud mental negativos. Además, puede ser la causa de suicidio en esta etapa de la vida. Los pensamientos suicidas han aumentado entre un 8 y un 10% durante la pandemia. Algunos síntomas de los trastornos mentales son la irritabilidad frecuente con brotes repentinos de ira, sentimiento de tristeza o melancolía, la mayor parte del tiempo, problemas para dormir o dormir más de lo normal, dificultad para concentrarse, problemas para tomar decisiones, cambio en el rendimiento escolar y ausencia de tarea. El trastorno en el cerebro adolescente, lamentablemente a veces estos trastornos no son detectados a tiempo y se ha comprobado que hasta el 80% de lo que comete un intento de suicidio no ha pasado nunca por la consulta de un especialista. La estigmación del periodo de la adolescencia como etapa difícil y de cambio de humor brusco puede ser una de las causas de que sean más difíciles de detectar. Muy buenas tardes, mi nombre es Jody Collado. Me corresponde hablarles sobre las ayudas o medidas que debemos de tomar para prevenir una enfermedad mental en la adolescencia. En primer lugar, debemos de reconocer que sentir ansiedad es normal. A veces los jóvenes nos sentimos muy agobiados
en el trabajo, a veces la familia o problemas personales. Pero esto es normal a la hora de que nosotros ya seamos adolescentes. Eh, para prevenir esa parte de la ansiedad debemos de conocernos de qué podemos hacer para evitarla. Yo creo que ansiedad es combatible con prioridad. O sea, si tu prioridad es lograr ser un médico, a veces cuando tú tienes problemas lo que tienes que pensar o ver un tutorial, un documental sobre lo que a ti te gustaría hacer y así por el estilo. La otra parte piensa qué podemos hacer para distraernos. Por ejemplo, en mi caso personal me gusta la música. A veces podemos distraernos hablando con un amigo, charlando con nuestro padre, podemos distraernos viendo una película, lo que dije anteriormente. Todo aquel ser humano o joven que esté pasando por una ansiedad debe de distraer su mente para que no piense tanto en ese problema, en esa circunstancia, ¿me entiendes? Entonces, otra parte sería centrarte en ti mismo. O sea, piensa que tú puedes lograrlo, puedes salir de cualquier problema, porque mayormente una enfermedad mental viene sobre un problema, ya sea un problema X o un problema Y. A veces nosotros nos enfocamos más que en nuestras prioridades, por ejemplo, salir adelante, trabajar, tratar de organizarnos, estudiar y así por el estilo. La otra sería que debemos de sentir nuestras emociones, debemos de saber cuándo estamos tristes, debemos de saber cuándo estamos felices, actuar de la manera efectiva al momento de cualquier circunstancia. Por ejemplo, podemos actuar de una manera no adecuada en esas circunstancias. Feliz no se puede tomar decisiones, tampoco se puede tomar decisiones estando enojado y así por el estilo. Bueno, a veces hay que tomar hábitos para prevenir un trastorno. En dado caso, el primero se puede decir que no es consumir droga. A veces cierta sustancia en tu cuerpo conlleva un trastorno mental porque tu cuerpo se vuelve adicto. Entonces, si no le da esa sustancia, va a comenzar a actuar de manera diferente. Dormir bien. A veces que hay personas, si no duermen, tu cerebro no descansa. Entonces es más favorable si no tiene sueño, si no descansa, es más favorable de contraer una enfermedad o un trastorno mental. Hacer ejercicio moderadamente, ejemplo, leer es muy bueno, escuchar música también es muy bueno, entre otros. Organiza tu tiempo, es decir, si tú trabajas en cualquier empresa, llévate una cronolización del tiempo que tú quieres. Si tú trabajas 5 horas, bueno, a mi casa llego en 1 hora máximo, son 6. Ahí voy a coger 2 horas para estudiar, tantas horas para dormir, etcétera. Cuida tu vida social, o sea, todo el que te rodea tiene que ser una persona digna de tu amistad. A veces las amistades también hacen que ocurran muchos hechos lamentables en esto de trastorno, porque hay muchos amigos que te conllevan, un ejemplo, a usar estupefacientes o conlleva cualquier problema en comunidades que te afectan lo que es el sistema cerebral, por así decirlo. Mantén tu mente activa, es decir, que tu mente esté organizando sus ideas, esté trabajando la 24/7. A veces pensar lo que tú quieres lograr hacer es una buena opción. Acudir a un profesional cuando haga falta. Si algunas veces nosotros, la mayoría de personas decimos, no puedo ir al psicólogo porque no estoy loco, pero no aceptamos que tenemos un problema. Si tenemos un problema, debemos de buscar la ayuda necesaria, y no es más que ir a donde un profesional y explicarle nuestra situación para que nos pueda orientar y ayudar. Comer bien, a veces no comer bien o no comer sano te conlleva también a algún trastorno psicológico. Aprender a comportarse con los demás, a veces hasta una discusión
con tu padre, tu madre, cualquier familiar te puede afectar también esa parte. Y yo creo que debemos de cuidarnos. Creo que debemos de dar el 100%, debemos de saber con quién nos socializamos, eh, debemos de saber qué podemos hacer y qué no. Ahí yo mencioné algunos, espero que sea de provecho y muchas gracias.